A pesar de los adelantos tecnológicos con los que hoy contamos, sabemos muy poco sobre el mundo que nos rodea, encontrándonos en ocasiones con misterios que la ciencia y el conocimiento no pueden clarificar. Inquietantes misterios que, a pesar que se encuentran a la vista de todos, continúan sin poder ser resueltos. Es por esto que en este video expondremos algunos de los casos más intrigantes y escalofriantes que han ocurrido en diferentes lugares del planeta y siguen sin tener respuesta alguna. ¿Estás listo para adentrarte en el mundo de lo desconocido? Pues quédate, porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos espeluznantes misterios del mundo que no conocías y que aún no tienen explicación. Número 10. Qué duda cabe que los mares están llenos de enigmáticos misterios que, incluso con la tecnología con la que contamos hoy en día, no bastan para poder resolverlos. Y el caso que ocupa esta posición es sin lugar a dudas uno de aquellos. En el año 1761, un barco llamado Octavius partió de Londres con destino a China. Su objetivo era simplemente el traslado de mercancías para comercializar. Hendrik van der Helst era el experimentado capitán al mando del barco, quien junto a su tripulación estaban dispuestos a afrontar cualquier desafío con el objetivo de llegar al lejano oriente. El viaje de ida fue exitoso y sin contratiempos. El Octavius arribó a China y vendió su carga a un muy buen precio, por lo que, contentos por el trabajo realizado, partieron de China con la idea de un feliz regreso a casa. Nadie sabría que aquel sería el último contacto que tendrían con este barco, al menos durante 13 años. Pasaron los años, y una noche de octubre de 1775, un barco ballenero se encontró con el Octavius, pero sin saberlo, ellos simplemente vieron un barco a la deriva. Ni siquiera pensaron que podría tratarse de este carguero desaparecido 13 años atrás. Y lo que encontraron fue absolutamente escalofriante. A pesar de las alarmas, de las señales, el barco parecía abandonado, sin respuesta, así que decidieron abordarlo. Fue entonces que notaron que todo estaba cubierto de hielo y nieve, y los cadáveres congelados de gran parte de la tripulación yacían en sus puestos, como si de un instante a otro la temperatura hubiese bajado a niveles de congelación, como si no les hubiese permitido ni siquiera reaccionar. Explorando la nave, llegaron a lo que parecía ser el camarote del capitán, el cual, al entrar, fueron recibidos por un cadáver sentado en una mesa, con una pluma en la mano. Por sus vestimentas, ya estaba claro quién era. Se trataba del capitán Hendrik van der Helst. Fue ahí que se dieron cuenta que se encontraban a bordo del Octavius. El capitán del barco ballenero tomó el cuaderno y lo hojeó con curiosidad. Al ver la última entrada, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se dio cuenta que acababa de encontrar al primer barco que había cruzado el paso noreste, paso que probablemente le costó la vida a toda la tripulación. Ojo que esta historia no es un creepypasta. Sucedió en verdad, y sus registros siguen confundiendo a muchos. El capitán del ballenero ordenó a todos abandonar el Octavius inmediatamente, pues pensaron que estaba maldito y no querían tener nada que ver con ese barco fantasma ni con sus desdichados ocupantes. ¿Qué ocurrió con la tripulación? ¿Por qué pasaron tantos años sin que nadie supiera de él? ¿Cómo fue que se congelaron tan rápido? ¿Obra de la naturaleza? ¿O quizás de algo más? Número 9. En el mundo existen muchas piedras preciosas. Sin embargo, lo que te presentaré aquí posee una belleza maldita, y no se trata de una metáfora barata. Aunque te cueste creer, su belleza es inversamente proporcional a su maldad. Te hablo del inquietante diamante Hope. Para que te hagas una idea,
Esta antiquísima gema ha sido testigo de siglos de historia, pero también de siglos de sangre y dolor. El diamante Hope nació en las entrañas de la Tierra hace más de 1000 millones de años. Fue extraído de una mina en India, donde adornaba el ojo de una estatua sagrada. Un sacerdote codicioso lo robó y lo vendió a un comerciante francés, quien lo llevó a Europa en el siglo XVII. Al llegar, el diamante inmediatamente llamó la atención del rey Luis XIV de Francia, quien lo compró y lo hizo tallar por su joyero real. El rey lo usaba como una joya de la corona, pero pronto descubrió que el diamante traía mala suerte. Al poco tiempo, este rey murió de gangrena, y sus hijos también fallecieron jóvenes y bajo extrañas circunstancias. Luego el diamante pasó al rey Luis XV, quien también murió de una inexplicable enfermedad. El último rey que lo vio fue Luis XVI, quien se lo presentaba a su esposa María Antonieta. Ambos fueron decapitados durante la Revolución Francesa, en donde muchos atribuyeron este hecho a la maldición de la joya. Posteriormente el diamante fue robado del tesoro real y desapareció por unos años, reapareciendo misteriosamente en Inglaterra, donde lo compró el rey Jorge IV. El rey era impopular y derrochador, y murió sin dejar herederos. Luego fue vendido a varios banqueros y joyeros. Todos sin excepción sufrieron inexplicables desgracias personales o financieras. Algunos se suicidaron, otros se divorciaron o fueron asesinados. El diamante parecía tener vida propia y traer la desdicha a quien lo poseyera. Finalmente, en 1958, el joyero estadounidense Harry Winston decidió donar el diamante al Museo Nacional de Historia Natural de la institución smithsoniana, donde se exhibe actualmente. Allí está, detrás de una vitrina, y tú lo puedes ver. Y cuando estés allí frente a él, te preguntarás si acaso su maldición seguirá en pie. Número 8. En esta posición nos encontramos con una serie de casos que se han investigado, documentado y publicado en una saga de impactantes libros que llevan por nombre Los Missing 411. Escabrosos casos de personas que han desaparecido en parques nacionales y otros lugares y que presentan características extrañas y misteriosas. Episodios que han sido investigados y documentados por el ex policía y escritor David Paulides, quien además de esos textos, ha estado involucrado en 2 largometrajes que también tratan sobre este tema. Paulides afirma que existe un patrón común en la desaparición de estas 411 personas, que incluye factores como la proximidad al agua, la ausencia de rastros o evidencia, la dificultad para encontrar los cuerpos o que estos aparezcan en lugares ya registrados, las condiciones meteorológicas adversas, entre otros. Por ejemplo, en 1969, Dennis, un niño de 6 años, desapareció en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes de Tennessee. Fue visto por última vez jugando con otros niños, pero desapareció en cuestión de minutos. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se encontraron rastros de él. Fue como si se lo hubiese tragado la tierra. O el caso de Bryce Laspisa, quien desapareció en California después de salir de la universidad para regresar a casa. Durante su viaje, llamó a sus padres en estado de confusión y posteriormente su automóvil fue encontrado volcado y abandonado. Sin embargo, Bryce no estaba en el área. Aunque se realizaron búsquedas extensas, hasta el día de hoy sigue sin haber rastro de él. Paulides no ofrece una teoría sobre la causa de estas desapariciones, pero sugiere que hay algo desconocido y sobrenatural que está detrás de ellas. Algunas de las hipótesis que se han planteado son la intervención de criaturas míticas, la existencia de portales dimensionales o extraterrestres. Los libros y las películas de Missing 411 han generado un gran interés y controversia entre el público y los medios. Algunos lo consideran una obra seria y rigurosa que expone un fenómeno real e inexplicable.
Otros los critican por ser sensacionalistas y poco científicos. Pero ciertamente son desapariciones que, como quieras, aún no se resuelven. Número 7. El siguiente caso se ha transformado en una verdadera leyenda en Escocia. Una centenaria leyenda que se ha mantenido firme con los años y que hasta ahora se niega a revelar qué fue lo que le ocurrió a estos 3 desafortunados fareros. Verás, en el invierno del 1900, 3 hombres embarcaron en una misión que cambiaría sus vidas para siempre. Eran los fareros del faro de las Islas Flannan, un lugar solitario y remoto en la costa oeste de Escocia. Su trabajo era mantener encendida la luz que guiaba a los barcos en el mar, pero también enfrentarse a los peligros de la naturaleza y, sobre todo, a la soledad. Los 3 hombres eran Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur. Llegaron al faro el 7 de diciembre, dispuestos a cumplir su turno de 2 semanas. Todo parecía normal, hasta que el 15 de diciembre, un barco que pasaba por la zona se percató de que la luz del faro no estaba encendida. El capitán del barco intentó comunicarse con los fareros, pero no obtuvo respuesta. Pensó que quizás se trataba de un fallo técnico o de una tormenta, y siguió su rumbo. El 21 de diciembre, otro barco llegó a la isla con el relevo de estos fareros. Al desembarcar, se encontraron con una escena escalofriante. El faro estaba vacío y en desorden. No había rastro de los 3 hombres ni de sus pertenencias. La puerta estaba cerrada con llave. Las jamas estaban sin hacer. Las sillas estaban caídas. Y una de las capas de los fareros yacía colgada aún en su percha. El cuaderno de la bitácora tenía algunas anotaciones extrañas sobre el mal tiempo y el estado nervioso de los fareros. ¿Qué les había pasado a los 3 hombres? ¿Dónde estaban sus cuerpos? ¿Por qué habían abandonado el faro sin dejar ninguna señal? Preguntas que, pasado ya más de 120 años, siguen sin respuestas al día de hoy. Se han planteado varias hipótesis: accidentes marítimos, un suicidio colectivo, un asesinato, hasta una abducción extraterrestre. O incluso algunos no descartan una intervención sobrenatural. Sea como sea, no existe prueba ni indicio alguno de dónde están estos 3 hombres. Número 6. Nos quedamos en las tierras anglo para encontrarnos con otro inquietante misterio ocurrido una noche de invierno de 1855 en el condado de Devonshire, al sur de Inglaterra. Fue en ese lugar, luego de una intensa nevada, que los habitantes de un pequeño poblado se despertaron con una sorpresa que derechamente los llenó de pavor. En la nieve blanca y virgen se dibujaban unas huellas oscuras y profundas que recorrían kilómetros y kilómetros sin interrupción. Eran unas huellas que no se parecían a las de ningún animal conocido, sino más bien a las de unos cascos hendidos tipo pezuñas, como las que se le podrían atribuir a una cabra o al diablo. Los más valientes y algunos curiosos siguieron las huellas por el campo, por los bosques y por los pueblos. Se quedaron atónitos al ver que éstas no se detenían ante nada. Atravesaban muros, vallas, ríos, colinas e incluso tejados. Parecía que el ser que las había dejado tenía la capacidad de saltar o volar sobre cualquier obstáculo. Además, las huellas estaban perfectamente alineadas, como si el ser caminara sobre una sola pata. Y estaban además aplanadas, como si la nieve se hubiera derretido al contacto con algo muy caliente. ¿Qué era aquello que había dejado estas huellas?
¿De dónde había venido y dónde había ido? ¿Qué buscaba? ¿O a quién perseguía? Estas preguntas hicieron los habitantes de Devonshire, pero nadie pudo responderlas. Se especuló con todo tipo de posibilidades, desde animales exóticos hasta fenómenos meteorológicos, pasando por bromas humanas o experimentos secretos, pero ninguna explicación convenció a todos, ni mucho menos despejó el misterio. Con el pasar de los años, las huellas del diablo se convirtieron en una leyenda que aún hoy sigue fascinando y asustando a quienes la escuchan. Algunos creen que se trató de una manifestación del mal, otros que fue una prueba de la existencia de lo inexplicable. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella noche de 1855 en Devonshire, ni tampoco saben con certeza que jamás vuelva a ocurrir. Número 5. Si te contara acerca de una criatura de gran tamaño que ataca durante la noche, tanto a peatones como automovilistas, seguramente me dirías que esto forma parte de una trama para una película de terror. No obstante, y por increíble que parezca, historias similares a estas se han documentado en los Estados Unidos. Una criatura tan impactante que la denominaron Mothman o el hombre polilla. El Mothman es una criatura legendaria que se dice que ha sido avistada en la ciudad de Point Pleasant, Virginia Occidental, en Estados Unidos. Según los informes, el Mothman es descrito como una criatura alada de gran tamaño, con ojos rojos brillantes y una envergadura de alas considerable. A menudo se le describe como alto, con más de 2 metros de altura, y se dice que tiene la capacidad de volar a alta velocidad. Testigos afirman que su presencia les causaba un profundo temor y una extraña sensación de malestar general. Fueron decenas de testigos los que semana tras semana llegaban a la policía contando sobre los avistamientos de un ser alado y humanoide que atacaba sus vehículos. Según ellos, era algo como jamás habían visto. El auge de los avistamientos del Mothman coincidió con una serie de eventos extraños en esa ciudad, pero la leyenda alcanzó un punto máximo cuando ocurrió el trágico colapso del puente Silver Bridge en 1967, tragedia que resultó en la muerte de 46 personas. Algunos creen que el Mothman estuvo relacionado con este hecho, pues muchos afirman haberlo visto momentos antes como una especie de presagio o advertencia de la tragedia. Aunque los escépticos consideran al Mothman como un caso de psicosis social y que los supuestos testigos solo vieron aves grandes, búhos o que incluso se confundieron con algún fenómeno óptico, otros ven en estos avistamientos la presencia de una criatura de naturaleza sobrenatural o incluso de origen extraterrestre. Un ser que ha pasado a formar parte de la cultura popular y que trae a numerosos visitantes a Point Pleasant, pero que sin embargo, y a pesar de los años transcurridos, aún permanece en el inconsciente colectivo la idea de que el Mothman aún está allá afuera, aguardando por su próxima víctima. Número 4. Durante la Nochebuena del año 1945, la familia de origen italiano Soder, compuesta por Giorgio, Jenny y sus 10 hijos, sufrió una tragedia cuando su casa, inesperadamente, fue devorada por las llamas. Aunque el matrimonio y 5 hijos lograron escapar, los otros 5 quedaron atrapados en la planta superior, por lo que se creyó que habían muerto. Sin embargo, al día siguiente, cuando comenzaron a revisar los escombros, no se encontraron restos humanos, lo que llevó a los padres a sospechar que sus hijos podrían aún estar vivos, dando inicio así a una búsqueda que incluso hasta el día de hoy, con solo mencionarla, toca la fibra más profunda de esta comunidad. La familia Soder contrató investigadores privados
y descubrió pistas que apuntaban a la posibilidad de que los niños no hubieran muerto en el incendio. Por ejemplo, encontraron monedas antiguas, un diccionario quemado y huesos que no habían sido expuestos al fuego. Surgieron teorías que implicaban a la mafia italiana y una posible red de trata de niños. Algunos testigos afirmaron haber visto a los niños después del incendio, pero los testimonios eran contradictorios. Una mujer afirmó haberlos visto en un automóvil esa misma noche, mientras que otra aseguró que los vio en un hotel de Carolina del Sur, a 700 kilómetros de distancia. Giorgio Soder también vio una fotografía de una niña parecida a una de sus hijas en un periódico, pero no pudo obtener más información. En otra oportunidad recibieron una carta con una foto de un hombre que decía ser Louis, uno de sus hijos, pero su identidad no pudo ser verificada. A pesar de los esfuerzos de la familia, estos hijos nunca volvieron a verse. ¿Qué pasó con los hermanos Soder aquella fatídica noche del incendio? El caso, lamentablemente, sigue sin poder ser resuelto. Número 3. Desde el inicio de los tiempos, las brujas han servido de inspiración para el surgimiento de leyendas, cuentos, libros, etc. Seres tan atractivos como inquietantes que para muchos han demostrado ser más real de lo que nunca nadie imaginó, encontrándonos en el caso de la bruja de Bell, quizás el testimonio más concreto de aquello. Si te suena el nombre o piensas que es una copia de la bruja de Blair, es porque aquella película se inspiró en este caso real. Verás, la leyenda de esta bruja se originó en el condado de Robertson, Tennessee, a principios del siglo XIX, encontrando en la familia Bell a sus primeras víctimas. En el año 1817, relatos hablan de que aquella familia comenzó a experimentar fenómenos extraños en su hogar. Empezaron a escuchar golpes en las paredes, ruidos misteriosos y voces susurrantes. Pronto, los eventos se intensificaron y la hija de John Bell, Betsy, comenzó a sufrir ataques físicos inexplicables por parte de una entidad invisible. La familia Bell y los vecinos atribuyeron los sucesos a la presencia de un espíritu maligno o a una bruja que más tarde se conocería como la bruja de Bell. La entidad, según los relatos, tenía una voz femenina y maliciosa, capaz de mantener conversaciones con los miembros de la familia. La bruja de Bell supuestamente reveló información personal y profecías aterradoras, lo que aumentó la preocupación y el temor en la comunidad. Las noticias sobre los acontecimientos en la granja de los Bell se extendieron rápidamente, y muchas personas acudieron al lugar para presenciar los fenómenos paranormales. Entre los visitantes destacó el general Andrew Jackson, quien más tarde se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. La historia de la bruja de Bell se prolongó durante varios años, hasta que John Bell falleció en 1820. Según se cuenta, la entidad anunció su muerte y prometió regresar en 7 años. Después de la muerte de Bell, los sucesos sobrenaturales cesaron gradualmente. Aunque algunos escépticos han argumentado que los eventos fueron exagerados o inventados, la leyenda de la bruja de Bell ha perdurado a lo largo de los años, siendo objeto de numerosas investigaciones y relatos populares. La historia ha sido transmitida de generación en generación y la granja de los Bell ha sido considerada como un lugar embrujado y un destino popular para los entusiastas de lo paranormal, quienes están convencidos que algún día la bruja volverá. ¿Será cierto? No son pocos los que lo dan por hecho. Número 2. No hay duda que el estudio del Antiguo Egipto es sumamente fascinante, ya que descubrir sus secretos
Entre cuerpos momificados, milenarios sarcófagos e intrincados jeroglíficos, otorga una sensación de exploración en un territorio desconocido que hasta el día de hoy resulta difícil de comprender. Solo basta imaginar la emoción de aventura que tuvieron que haber sentido los primeros exploradores que lo vieron todo, que descubrieron aquellas momias, aquellos escritos antiguos. Pero de seguro algo que hasta el día de hoy incomoda a algunos yacen los llamados textos de las pirámides. Verás, estas escrituras son una colección de textos religiosos y mágicos que fueron encontrados impresos en las paredes de las cámaras funerarias de las pirámides de los faraones del antiguo imperio de Egipto. Textos extraños que describen en detalle el encantamiento que se debía recitar para el viaje del faraón muerto a través del inframundo, su encuentro con los dioses y su ascenso al cielo para unirse a ellos. Ritos mágicos que aún hoy pueden ser leídos, fórmulas mágicas y hechizos destinados a ayudar al faraón en su viaje y protegerlo de las sombras que lo intentarán atacar en su ascensión. Por increíble que parezca, muchos postulan que la consolidación de esta civilización se debió precisamente a que sus líderes se encontraron en esos textos el arma perfecta para derrotar a cualquiera que se interpusiera en su camino, logrando así increíbles avances para la época que incluso siguen impresionando hasta nuestros días. Número 1. Y concluimos este interesante recorrido con lo que, según los expertos, es considerado el segundo triángulo de las Bermudas, el enigmático Triángulo de Bridgewater. Una vasta extensión de tierra de aproximadamente 520 kilómetros cuadrados, ubicada al sureste de Massachusetts, Estados Unidos. A lo largo de los años, este lugar se ha convertido en escenario de numerosos informes de avistamientos ovnis, encuentro con criaturas extrañas y fenómenos inexplicables. En medio de este triángulo de oscuridad se encuentra el pequeño pueblo de Bridgewater, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja. Sus habitantes comparten historias que helarían la sangre a cualquiera, como relato de familiares que han sido visitados por seres de otros mundos, extraños encuentros que dejaron marcas imborrables en sus cuerpos y recuerdos borrosos que no lograron sacar de sus mentes. Otro lugar misterioso dentro de este triángulo es la famosa Casa de los Lutz. Se dice que este lugar alberga secretos escalofriantes, donde los objetos se mueven sin explicación. El aire está impregnado de presencias invisibles, mientras que en sus pasillos resuenan sonidos inexplicables que erizan la piel. Algunos sugieren que este lugar, y por extraño que se oiga, funciona como un portal interdimensional hacia lo desconocido. Dentro de este triángulo también se encuentra la localidad de Freetown, un lugar envuelto en una oscuridad profunda y misteriosa. Sus densos bosques guardan secretos ancestrales, incluyendo la presencia de una temible criatura conocida como la bestia de los bosques de Freetown. Este ser misterioso y feroz acecha en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Se le atribuyen ataques brutales a animales, con mutilaciones tan horribles que desafían toda lógica. Estos casos han sido corroborados y documentados por funcionarios policiales y existen numerosos testimonios de aventureros que se han adentrado en las profundidades de esos bosques, afirmando haberse sentido acechados en un ambiente denso y lúgubre que solo se ve en las películas de terror, pero que existe en nuestra realidad. Este misterioso lugar, junto con los otros que hemos explorado hoy, nos deja una tremenda interrogante sobre si realmente conocemos todo acerca del mundo en el que vivimos. ¿Qué es lo que crees tú?
Espero que este video te haya gustado, debido a que ya hemos llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu Break.